Buenas tardes, este es el tema de oratoria y comunicación. Esta es la etapa de desarrollo de la habilidad que corresponde en hacer un video en el que voy a hablar acerca de un tema relacionado con mi carrera, el cual formulé como una pregunta, que es ¿por qué es importante que la literatura y la filosofía se manifiesten en la ética de un médico cuando se comunica y se relaciona con la sociedad? Para dar respuesta a esta pregunta, considero que es importante e indispensable definir primero que todo qué es la ética y qué significa comunicarnos. Entonces, la ética, etimológicamente hablando, desde el latín ethos, que hace referencia al hacer, a la costumbre y al hábito y al modo de ser. Por ejemplo, relacionándolo un poco más con la literatura, el escritor Fernando Savater en su primer capítulo de Ética para Amador define la ética como el arte de vivir y saber vivir. Sin embargo, es a través de la historia, desde hace décadas y millones de años, remontándonos a los filósofos más conocidos como Aristóteles, Sócrates y Marx, e incluso Kant. Se ha intentado definir la ética. Por ejemplo, Aristóteles la define como cualquier hábito en busca de la felicidad y dice que todo ser racional busca afanosamente ser feliz y puede lograrlo, la intención es que así sea, conscientemente, es decir, haciendo uso de la razón. Por otra parte, Sócrates dice que el único bien y último bien del hombre es la felicidad, poco contrario y diferente a Aristóteles, pero dice que ésta se logra. Este pensamiento, si lo vemos desde este modo, no es tan lejano a Aristóteles, porque habla desde el plano de lo racional, que logramos las cosas a través del conocimiento y poniendo como base nuestros pensamientos y opiniones acerca de una cosa. Además, el conocimiento, en este sentido, actúa como la única condición que convierte al hombre en un ser normalmente bueno o virtuoso que actúa éticamente correctamente. Por otra parte, está el filósofo Marx, quien nos sitúa en el contexto social, en la conducta del hombre y en su medio en el que se desarrolla. En este punto nos vamos acercando un poco más hacia la ética y hacia lo humano, hablando y enfocándonos más hacia la medicina y hacia la interacción que tienen los médicos con sus pacientes. En este punto podemos adentrarnos un poco a lo que es la ética profesional y la ética médica para adentrarnos un poco más en el tema. En la ética profesional puedo decir que sin importar el campo o la rama en la que se desarrolle la persona, siempre habrá una filosofía de costumbres o una filosofía de moral para actuar. Relacionando un poco todo este tema con la comunicación, podemos decir que comunicación, según el latín, lo define como comunicare, que es compartir algo, algo que es inherente, es decir, que se da, está ahí en los seres vivos. No digo seres humanos porque los animales también se comunican, cosa que podemos evidenciar diariamente en nuestra vida cotidiana. La transmisión de la comunicación simplemente es el lenguaje, se intercambia un mensaje, pero el cual puede ser verbal o no verbal. Y existe un receptor, un emisor y, como lo dije anteriormente, el mensaje. Para hablar de comunicación tenemos que tener en cuenta que deben estar dos partes funcionales, es decir, dos partes interesadas en transmitir este lenguaje. Si no ha de ser así, se anula la comunicación.
No muchas veces somos conscientes del lenguaje que es verbal, pero no tenemos en cuenta el que no es verbal. El ser humano puede comunicarse de distintas maneras. Puede hacer un gesto, puede decir una palabra o simplemente puede quedarse en silencio, lo cual también comunica y puede decir hasta más que muchas palabras. En este sentido, después de hablar de la filosofía, la ética y la comunicación y sus respectivos conceptos, puedo decir que en el ámbito médico la literatura ha actuado en muchos sentidos, no solo en la parte de la educación, en la parte de la ilustración, sino en enseñar, en dar bases y fundamentos a los estudiantes y profesionales también de cómo ha sido el actuar anteriormente, de cómo es ahora y de cómo se comunican las personas y de cómo transmiten todo lo que intentan hablar o simplemente decir. En conclusión, creo que la literatura y la filosofía amplían el espectro de comunicación de un médico. El momento de transmitirle a un paciente o simplemente a la sociedad en sí, pone en práctica estos dos conceptos, enfocándolos en uno solo, que es la ética. En este sentido, podemos hablar de comunicación en muchos aspectos, no solo al recibir a un paciente en una consulta, sino al darle la noticia a un familiar de una muerte o simplemente al actuar, al revisarlo y al transmitirle que no simplemente es alguien más o un cliente, sino que es una persona, un ser por el que nos preocupamos, que valoramos, que respetamos y que estamos 100% interesados en él, en proteger, en prolongar y en perpetuar su salud, haciendo lo mejor que esté en nuestras manos. Gracias. Lindo.